Hay 7 países de Europa que las personas están abandonando y la pregunta viene siendo ¿por qué? Ahí está el perro dormido. Porque durante décadas Europa representó exactamente lo contrario, era el lugar al que millones de personas querían llegar. Sin embargo, algo está cambiando y no lo dicen las redes sociales, lo dicen las cifras, las estadísticas. Y es que cada año cientos de miles de europeos están tomando una decisión que hace una década atrás era impensable: dejar su país, hacer las maletas, cerrar la puerta de su casa, despedirse de su familia y empezar de cero en otro país. Pero antes de continuar, hay algo importante. Este video no significa que estos países sean malos. De hecho, todavía siguen apareciendo algunos en el top mundial. Pero como toda cosa buena, también trae algo malo y es lo que vamos a analizar en este video país tras país. Así que ponte cómodo, que créeme que más de uno de estos te va a sorprender. Entonces, ¿por qué tanta gente decide irse? Porque una cosa es cómo se ve un país a quien llega por primera vez y otra muy distinta es cómo vive quien nació ahí, quien ha visto cambiar su ciudad durante 20 o 30 años y siente que algunas cosas ya no funcionan igual. Así que sin perder más tiempo, comencemos de una vez con el primero, que viene siendo uno de los más influyentes del planeta, sí, y esto viene siendo el Reino Unido. Durante décadas, el sueño de millones de personas era trabajar en Londres. Significaba acceder a salarios altos, a mejores oportunidades y para muchos una vida completamente diferente. Y no era casualidad, la capital británica se convirtió en uno de los centros financieros más grandes de todo el mundo. Las grandes empresas abrían oficinas, llegaban profesionales de todos los continentes y la economía británica parecía avanzar sin detenerse. Pero hoy la conversación ha cambiado completamente. Ya muchos de estos británicos no pueden hacer una vida a como ellos la esperan en comparación del lugar a como era su país hace muchos años atrás. Y la pregunta viene siendo ¿por qué? ¿Cómo puede estar ocurriendo esto en uno de los países más desarrollados del mundo? Pues esto se desglosa en varias cosas. Durante los últimos años, el Reino Unido ha vivido una combinación de problemas que juntos han cambiado la percepción de muchas personas. El costo de la vivienda se ha disparado, el precio de productos básicos aumentaron con mucha fuerza y las facturas de energía alcanzaron niveles históricos. Y después del Brexit, muchas empresas reorganizaron toda su estructura nuevamente. Ahora, esto no significa que el Reino Unido haya dejado de ser un excelente país ni nada por el estilo. Aún sigue ofreciendo universidades de prestigio, hospitales reconocidos internacionalmente y oportunidades laborales que muchos otros países no tienen. Pero para millones de británicos la pregunta ya no es si su país sigue siendo bueno, la pregunta es otra: ¿sigue siendo tan bueno como antes o no? Y aquí es donde cambia de giro la conversación, porque cuando una persona siente que ya está trabajando y no puede mantener un estilo de vida en el cual por ejemplo tenían sus padres o sus abuelos, aquí empiezan a plantearse si dejar su país o no. Y creo que eso es algo que nos pasa a nosotros los que venimos de Latinoamérica, ¿cierto? Empiezan a mirar otros lugares: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Portugal, incluido España, que ya vamos a hablar de esto. Todos ellos empiezan a aparecer con más frecuencia entre quienes deciden empezar una nueva etapa. Y aquí ocurre algo interesante, porque podríamos pensar que Reino Unido viene siendo un caso aislado, especial, pero ¿saben qué? No, porque viene el siguiente país: Francia, la Torre Eiffel, París, este país que siempre sale en los top mundiales, que es mundialmente reconocido. ¿Por qué Francia ya muchas personas están decidiendo dejarlo? Si alguien hubiera preguntado hace 25 años cuáles eran los mejores países para construir una vida, Francia habría aparecido sin ninguna duda entre las primeras respuestas. Su sistema sanitario era uno de los más admirados del mundo, la educación pública gozaba de un enorme prestigio, la gastronomía francesa era un símbolo internacional y París seguía siendo una de las ciudades más deseadas del planeta. Pero con el pasar de los años todo esto fue cambiando. Ya cuando se habla de París no se refiere únicamente a la Torre Eiffel, a todo el turismo, todo lo bonito, no, sino también a problemas de inmigración, que esto es algo que se está afectando mucho a nivel mundial, a delincuencia, protestas. Nuevas huelgas y protestas sacudieron a Francia cuando un número récord de policías fue movilizado para dispersar a manifestantes en contra del proyecto de reforma. Y así las noticias comenzaron a mostrar otro tipo de imágenes: manifestaciones masivas, disturbios, enfrentamientos con la policía, debates constantes sobre migración, seguridad y costo de vida. Y eso provocó una sensación que muchos franceses describen de una forma muy sencilla: mi país ya no se siente igual. Que eso le está pasando también a los españoles, por cierto. Ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado, porque reducir el problema a una sola explicación sería un grave error. Hay quienes culpan a la inmigración, que esto sí, vamos a ser conscientes, esto viene siendo un
gran factor porque hay muchos inmigrantes que van para un país y no se adaptan, y eso tristemente ha perjudicado mucho a Francia. Estos inmigrantes, tristemente la mayoría vienen siendo de África, que no se adaptan. Ojo, esto no viene siendo que todos lo sean así, pero se ha ido viendo mucho esto en redes sociales. Obviamente hay algunos que van a aportar, pero hay una gran mayoría que no van a hacer las cosas bien. Otros responsabilizan a los gobiernos, muchos hablan del elevado costo de vida, y también entre quienes están ahí creen que la verdadera causa es la combinación de todos estos factores. Lo cierto es que Francia sigue siendo uno de los mejores países con calidad de vida en Europa. Millones de turistas van cada año y millones de personas todavía sueñan con vivir allí, pero al mismo tiempo también hay franceses que sienten que su futuro podría estar mejor en otro lugar. Y ya cuando esto se está replicando en países, por ejemplo, como el Reino Unido y Francia, que son súper conocidos, aquí uno empieza a decir qué está pasando en Europa. Que vuelvo y repito, aún así estos países siguen teniendo grandes oportunidades, pero también tienen estas cosas malas que no podemos ignorar. Ahora vamos con este que sorprende muchísimo, que viene siendo una de las grandes economías de Europa, que antes de esto te quiero recomendar que te puedes suscribir al canal para que no te pierdas ningún video, y tu like. Alemania, así mismo, la gran y poderosa, potente Alemania. Durante décadas, Alemania fue un ejemplo que todos querían seguir. Era la mejor economía de Europa, su industria era sinónimo de calidad. Miles de ingenieros, médicos y profesionales soñaban con conseguir empleo allí. Durante años, decir que trabajabas en Alemania era casi garantía de estabilidad, pero eso resulta tan llamativo que cada vez más alemanes también están decidiendo marcharse. Y no es porque Alemania haya dejado de ser un país rico, porque todavía lo es, sino que viene siendo porque muchos ciudadanos sienten que mantener el estilo de vida con los actuales trabajos que tienen en comparación de hace 15 o 20 años atrás ya viene siendo algo muy difícil, y lógicamente esto es algo que vamos viendo a nivel global. Vuelvo y repito, esto no es para satanizar ninguno de estos países, sino para que la gente esté consciente en cuando vaya a dar su próximo paso de a dónde vas a vivir. Uno de los mayores problemas ha sido el aumento del precio de la energía, especialmente después de la guerra de Ucrania. Muchas industrias comenzaron a pagar mucho más para producir, y cuando producir cuesta más, los productos cuestan más, las empresas reducen inversiones y la economía empieza a perder parte del impulso que la caracterizó durante décadas. Y así, al mismo tiempo, también ha aumentado muchísimo el precio de las viviendas, otro fenómeno mundialmente visto. Y es que conseguir un apartamento en Berlín, Múnich o Hamburgo cuesta una misión casi que imposible. Y esto tristemente viene siendo un efecto dominó de bola de nieve que estamos viendo en todos estos países. El ciudadano e inclusive el inmigrante que vive ahí siente que está trabajando y su vida no va avanzando, sino que se siente estancado. Trabajas mucho y sientes que pagas únicamente lo mínimo. Pero aquí viene otro problema que lo mencionamos anteriormente, tristemente, la inmigración. Porque para algunos alemanes ha sido una necesidad. El país tiene una población cada vez más envejecida y necesita trabajadores para mantener funcionando muchos sectores de su economía. Pero para otros ciudadanos, la llegada masiva de inmigrantes ha cambiado demasiado rápido algunas ciudades. Y ese debate ha terminado dividiendo profundamente a la sociedad alemana. E independientemente de la postura política o lo que piense cada uno, la realidad sigue siendo una, que algunos alemanes están buscando otros destinos, como por ejemplo Suiza, Canadá, Austria o Estados Unidos. O incluso algunos países europeos pequeños que casi prácticamente nadie ve, también están tomando esto como un futuro destino, quizá para envejecer y estar ya tranquilo de por vida. Pero cuando el supuesto motor económico de Europa empieza a mostrar síntomas de desgastes, la pregunta cambia completamente. ¿Por qué entonces el problema deja de parecer exclusivo a Alemania y empieza a sentirse europeo? Sin embargo, este país que viene es donde todo resulta más paradójico, porque millones de personas todavía sueñan con vivir ahí, y viene siendo España, donde vivo yo. Y aquí sí puedo dar una percepción ya en vida real, en carne propia, de todo este tema. ¿Qué pasa con España? Probablemente no exista otro país europeo que venda una imagen tan positiva al resto del mundo. Playas, buen clima, gastronomía, historia, ciudades llenas de vida y una cultura que millones de turistas quieren experimentar al menos una vez. Cada vez llegan más visitantes, muchos turistas, más personas que también quieren hacer su vida aquí en España, y cualquiera puede pensar desde afuera, sobre todo de Latinoamérica, porque solemos tener ese error de que España viene siendo el sueño perfecto. Y ojo, es un país maravilloso, pero si hablas con probablemente un joven español, te va a decir otra cosa muy distinta que lo que vamos a ver a continuación. Probablemente te comente sobre que los alquileres son prácticamente imposibles, que los salarios apenas alcanzan y una vivienda cada año parece estar un poco más lejos. Muchos jóvenes trabajan, muchos incluso tienen estudios universitarios y aún así siguen viviendo con sus padres mucho más tiempo del que habían imaginado. No porque quieran, sino porque independizarse
mudarse cuesta bastante, sobre todo en ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Valencia. Y aquí hago un paréntesis para contarles sobre mi experiencia. Gracias a Dios yo conseguí un piso para mí solo porque mi casero, bueno, me seguía. Mi cuenta de Instagram es borisluqueyt. Yo suelo hacer mucho contenido sobre la vida en España, pero en este canal analizamos distintos países. Ahora, alquilar un piso aquí es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque normalmente yo, por ejemplo, pago 1.100 de alquiler. Para alquilar un piso como este tienes que ganar un promedio de 2.500, tener antigüedad laboral de un año aunque sea, y eso aquí cuesta un poquito, sobre todo tener buenos ingresos, y esto es algo que muchos españoles han visto y se han ido. Aquí voy a contarle una pequeña anécdota. Yo vendí pisos en España, sí, apartamentos, y muchos de mis clientes, o la mayoría, eran españoles, y algunos me decían que hace muchos años atrás, 30, 40 años, sacabas el departamento, el piso, con cero pie. Entonces todo era mucho más sencillo. Aquí hay desempleo. Vuelvo y repito, esto no significa de que el país sea malo ni nada, es hermoso. Hay una cultura, los españoles son muy amables con nosotros. ¿Hay casos aislados? Sí, pero sí vale la pena siempre y cuando se puedan hacer las cosas. No es lo mismo el que está como turista al que está como residente. Y esto ha cambiado los planes de miles de personas. Comprar una casa, formar una familia, ahorrar, todo parece mucho más difícil que para las generaciones anteriores. Por eso es que cada vez más españoles deciden probar suerte en otros países europeos. Algunos buscan mejores salarios, otros simplemente buscan una vivienda más accesible y otros sienten que el esfuerzo realizado recibe una recompensa mayor fuera de su país. Y aquí es donde viene esta contradicción. Si muchos españoles se están yendo, probablemente más de lo que hemos visto en estos países por ahora, ¿por qué al día de hoy siguen queriendo llegar miles y miles de inmigrantes? Y sé que esto se lo estará preguntando algún español que está viendo este video, y viene siendo por dos cosas desde mi punto de vista. Tienen una percepción que no es, porque muchas veces piensan de que el sueño europeo se gana bastante. Yo mismo les digo, es un país hermoso, es un poco lento, pero cuando lo logras, perfecto. Esa es una, tienen una percepción equivocada, y dos, tristemente porque su país de Latinoamérica le va mucho peor. Así que sí, España viene siendo un hermoso país, pero así como lo que hemos visto, también tiene una gran e importante fuga de talentos jóvenes españoles. Y créanme que eso puede tener consecuencias durante las próximas décadas. Ahora hablemos de Italia, porque lo que está ocurriendo allí va mucho más allá de la economía, y cuando entiendes por qué tantos italianos deciden empezar una vida fuera de su país, quizás empiezas a entender que el problema de los europeos no es como todos los imaginan. Y es que en Italia la razón no tiene que ver tanto con turismo, sus ciudades o gastronomía, es peor aún, tiene que ver con su futuro. Y durante décadas Italia ha sido una de las economías más importantes de Europa, un país lleno de historia, cultura e industrias reconocidas en todo el mundo. Sin embargo, desde hace años enfrenta un problema que no ha conseguido resolver. Su economía crece muy lentamente, los salarios llevan prácticamente estancados durante mucho tiempo, y para muchos jóvenes encontrar un empleo bien remunerado sigue siendo una tarea complicada, y eso provoca nuevamente la fuga de talento. Yo tuve la dicha de visitar Italia el año pasado y sí tuve también esta percepción tristemente. Cada año miles de ingenieros, médicos, investigadores, programadores y profesionales altamente cualificados abandonan Italia para trabajar en países donde reciben mejores salarios y encuentran mayores oportunidades de crecimiento. Y si a esto le sumamos también la delincuencia que hay con la migración allá, ni se pueden imaginar. Hace días tristemente vi una noticia de que había un ciudadano africano masturbándose en una playa delante de las personas. Obviamente fue arrestado y todo esto, pero imagínense el nivel cultural que está llegando allá a Italia tristemente. O sea, inmigrantes que están dañando la cultura allá. Aquí es donde entiendo ese sentimiento de muchos nacionales cuando no quieren tristemente inmigrantes, y tristemente por la culpa de algunos vamos cayendo todos. Y aquí también sucede algo interesante, porque por ejemplo en países como Italia y España, donde el salario viene siendo más bajo que por ejemplo Alemania, algunas de estas personas se van a vivir para ese país, y como vimos anteriormente, algunas personas de Alemania se van de Alemania. O sea, esto es un fenómeno que siempre va a ocurrir a nivel mundial, así como las personas que emigramos de Latinoamérica a otro país de Latinoamérica. Pero ahora hay dos países que muy pocas personas imaginaban en esta lista. Ahora vamos con el primero de estos, que viene siendo Bélgica. Cuando alguien piensa en Bélgica, normalmente imagina estabilidad. Es uno de los países más ricos del continente, tiene un sistema sanitario de gran calidad, una excelente red de transporte y además
además alberga buena parte de las instituciones más importantes de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué algunos belgas deciden marcharse si todo es tan bueno, todo tan bonito como se ve en redes sociales? Que vuelvo y te repito, no significa que no sea un buen país para vivir, sino que hay alguna serie de factores que hacen que algunas personas se obstinen y se vayan. Por ejemplo, yo estaba bien económicamente en Chile cuando vivía allá, pero quise irme. ¿Por qué? Porque yo tuve mis razones. Así que todos estos países que estamos viendo no es para que queden como que no se puede vivir allá, sino que cada quien tiene sus razones y esto está reflejado en las estadísticas. Y en Bélgica la respuesta vuelve a ser una combinación de factores. Muchos ciudadanos consideran que la presión fiscal es demasiado elevada. Otros creen que el costo de la vivienda ha aumentado mucho más rápido que sus ingresos y también existe una creciente preocupación por la seguridad en determinadas zonas urbanas. Tristemente por la inmigración nuevamente. Y esto no significa que Bélgica sea un país inseguro ni nada por el estilo, pero se ven sus cosas. Pero si demostramos que incluso algunos de los países con mejores indicadores del mundo también enfrentan problemas internos que afectan la percepción de quienes viven allí, entonces llegamos al último país y quizás viene siendo el más paradójico de todos: Irlanda, porque hace apenas unas décadas era uno de los países más pobres de toda Europa occidental, pero consiguió protagonizar una transformación espectacular. Grandes empresas tecnológicas comenzaron a instalar sus sedes europeas allí. Google, Apple, Meta, Microsoft y muchas otras compañías encontraron en Irlanda un lugar ideal para operar. La economía creció, los salarios aumentaron y miles de trabajadores comenzaron a llegar desde todas partes del mundo. Parecía una historia de éxito hasta que algo inesperado ocurrió: la vivienda. El crecimiento fue tan fuerte que al día de hoy Irlanda presenta una gran crisis de vivienda, tanto para las personas que quieren alquilar como para las que quieran comprar, y además los precios extremada y absurdamente elevados que tienen. Que sabemos que esto viene siendo un problema a nivel mundial y sobre todo en Europa se ha visto mucho, pero en Irlanda pasó el límite. Los precios empezaron a dispararse. Eso fue exactamente lo que ocurrió en lugares como Dublín. Hoy muchas personas consiguen empleos excelentes, pero después descubren que encontrar un alquiler asequible es casi tan difícil como conseguir el propio trabajo. Y cuando incluso quienes tienen buenos salarios empiezan a tener problemas para encontrar dónde vivir, algunos terminan tomando la decisión de marcharse. Y llegando hasta este punto del video, la pregunta no viene siendo cuál de todos estos países tiene más problemas, sino ¿Europa todavía sigue siendo un buen lugar para vivir o no? Mi respuesta viene siendo sí. Cada respuesta viene siendo única, solamente que hay que saber las distintas matices que tienen cada país. Ningún país es perfecto, ni siquiera Suiza, ni nada de eso que vemos en el top 5, ni Noruega. Cada país va a tener su pro y su contra y hay que saberlos todos. Y la realidad es que todos los países que hemos visto hoy siguen estando entre los lugares con mayor calidad de vida del planeta. Siguen teniendo hospitales de primer nivel, universidades reconocidas internacionalmente, infraestructura moderna, una esperanza de vida muy elevada y niveles de seguridad que otros países desearían tener. Y entonces, ¿por qué la gente se marcha? Pues porque cada quien tiene su propio desafío interno. Cada persona vive las cosas a su manera. Algunos de repente piensen que el país aumentó un poco la inseguridad. Obviamente no se compara a Latinoamérica y deciden irse. Otros por el tema de los impuestos, otros por la nueva migración que está llegando, otros por economía y sencillamente dicen de que ya no pueden vivir a como vivían sus padres anteriormente y quieren probar nuevos horizontes. Así que en conclusión, no existe país perfecto. Ahora te pregunto a ti, de estos 7 países que vimos, ¿cuál te sorprendió más y a cuál te gustaría vivir? Y si llegaste hasta esta parte del video, te quiero felicitar. Recuerda que te suscribas, deje un like y te invito a que veas este video que te está apareciendo por acá.